Audio Jungle. Audio Jungle. Hola, buenas tardes, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros, miércoles 7 de noviembre. Y bueno, pues pareciera como que unos creen que ganó Trump y otros creen que perdió Trump. Lo que no sé es quién ganó por parte de los demócratas, porque Nancy Pelosi no me late como para candidata a la presidencia de los Estados Unidos para competir contra Trump. Estuve viendo Fox News, tuvieron que sacar a dos que estaban ahí haciendo proselitismo. Estuve viendo CNN cargadísimo hacia los demócratas. Me metí a la televisión española y que casi me caigo muerto. Un análisis sorprendente. Haga de cuenta que estaba yo en alguna entidad de los Estados Unidos, porque lo explicaban con una gran facilidad, en cuanto a los gobernadores, en cuanto a los diputados, bueno, o al equivalente del Congreso, a los 345, no los mencionaron a todos, pero una gran mayoría. Bueno, me quedé sorprendido, los españoles tenían mucha información. ¿Por qué? No lo sé. Yo creo que su área de investigación de los españoles es muy importante. Pero al final del día ni perdimos ni ganamos. Ayer cuando Trump le da las gracias a medio mundo, pues todavía no cerraban las últimas. Y hoy acaba de hacer su evaluación, ya se había dicho que a las 11:30 él haría, bueno, no haría eso, sino que daría una conferencia de prensa, pero hace una evaluación. Y en esa evaluación, pues, vuelve a salir ganador, vuelve a salir ganador, vuelve a salir ganador, vuelve a salir. Y entonces es un hombre de medios, es un tipo mediático, es un hombre que se proyecta fácilmente y rápidamente hacia el universo y sabiendo que no tiene contrincante y que no tiene adversario. Pero a mí me llama mucho la atención los periódicos de circulación nacional mexicanos. Dice, pierde Trump, a chinga el Heraldo, pues no les dieron dinero o qué. El Financiero, pierde Trump, el Economista, que ya no estamos recuperando. El nuevo Congreso de los Estados Unidos hereda un país desgarrado, dice El País, que es el periódico más leído en habla hispana, como dicen allá en Miami, ¿no? Si quiere usted leer El Milenio, pues será para la mota, porque dice, hasta 40 gramos de mota tiene usted derecho al mes. ¿Y dónde están los gringos? No los pusieron. Se dividieron del Congreso. Y pusieron a la Virgen de Guadalupe atrás. ¿Por qué? ¿En dónde está esto? La Cámara de Representantes. No, pero no. Pues no sé por qué pusieron a la Virgen de Guadalupe. Espero que no sea la china, espero que sea la nuestra. Porque ya ve que ellos también tienen la suya. El Universal, ¿qué dice? Demócratas arrebatan la Cámara Baja a Trump. Y sale la Pelosi retratada, que es la que va a liderar todo. El Excelsior como que no le dio mucha importancia y dice, dividen triunfos. Haga de cuenta como un doble juego de béisbol, cuando dividen los Yankees con los Medias Rojas de Boston, algo así, ese es el encabezado. Derrota parcial. ¿Qué es derrota parcial? No sé. Derrota parcial a Trump. La Cámara Baja a los demócratas. Y lo de las mujeres musulmanas y lo de la chava esta, la más jovencita, y lo de un gobernador gay. Puta, nosotros hemos tenido hasta los de hasta arriba, para acabar pronto. Y no andamos presumiendo de que el primer gay que llega. No, nosotros somos de avanzada. Miren, desde hace cuántos años tenemos ahí al LGBT, pero fuerte. Olvidan abasto, que lo del abasto de agua. Ahorita le platico algo del abasto de agua y ya me voy con mis invitados rápido. Pegan los demócratas a Trump, dice el Reforma. Desaprueba gestión de Trump en las intermedias, dice 24 horas. La razón permite Morena fumar marihuana en sitios públicos, pero no delante de niños. Cuidado, Erubiel Ávila, porque le encanta a él y a Onésimo Cepeda comerse a los niños. Propinan a Trump voto de castigo. La crisis de las universidades, dice Reporte Índigo. Fíjese que estaba yo de la mañana, así Canal 13, y no sé cómo se llama el conductor, ya tiene muchos años, un conductor de bigotito que es muy bueno además, pero lamentablemente nunca veo ese canal, pero esta me tocó. Y presenta
a Ramón Aguirre. Sale a cuadro la foto de Ramón Aguirre y le dice, a ver, ¿cómo está lo de la K invertida? Explícanos. Y empieza este güey a explicarle, ¿no? Y yo de veras que creí que era Ramón Aguirre. Bueno, y le sigue explicando y de repente le dice, pero no soy Ramón Aguirre, soy Amieva, yo soy jefe de gobierno, yo soy el jefe de gobierno. Entonces dije, bueno, este güey se echó un rollo como Ramón Aguirre. Después el otro, pues el conductor se sintió todo avergonzado, le dijo, perdón señor, ahorita lo corregimos todo, pero pues ya que le cambie, pues Amieva no sabe nada de lo del agua, pues yo estaba escuchando a Ramón Aguirre. Eso de la K invertida me encantó. Es que la K invertida, me encantó lo que dijo Ramón Aguirre ayer. Dice, mira Nino, es que tú entiendes qué es K invertida, puta, no sé ni qué es K no invertida, cabrón, ¿cómo voy a saber qué es esa? Bueno, pues la K invertida, nosotros a la hora que soltábamos el agua no pasaba nada, pero asaltó con tal fuerza que se movió 2 centímetros. ¿Y qué pasó? Pues se nos averió. Y eso nos costó 500 millones de pesos, otros dicen que 50 millones de pesos, y otros dicen que quién sabe cuánto nos costó. Imagínense cómo estará la cosa. Pero hoy ya vamos a tener agua. Pero lo de la advertencia de ayer de Ramón me encantó. Aguántense otro poquito. Pero no sé a quién les decía que se aguantaran otro poquito, porque los de las Lomas pues, están muertos de la risa, los de Polanco están muertos de la risa. A mí me habían dicho, yo tengo una oficina en Polanco, me dijeron que no íbamos a tener ni una gota de agua. Puta, tenemos la cisterna hasta el tope. Entonces, claro, es un edificio de oficinas en donde no se utiliza tanta agua. Pero lo que sí me enloqueció, ¿vio los triciclos esos de tamales? ¿Ya? ¿No los ha visto? Pues pusieron así un chorro de, pues no sé si eran bidones de 10 litros o de 20 litros, no, de eso no sé mucho. Y los llevaban y en lugar de tamales, agua. ¿A poco no está el ingenio bien? Y se están aprovechando. Ahorita, ¿quién va a comer tamales si no tenemos agua? ¿Cómo le vas a hacer del 2? No friegues, pues no hay cómo echarle agua a esa cosa. Hoy me bañé nuevamente en una tinita de plástico. Le digo, yo no sabía eso, pero ya me lo explicaron todo. Y de regadera, porque a mí no me gusta bañarme en la tina. Y entonces de regadera. Y todo eso se va para el WC. Recuerde que el WC es el excusado, porque en las revistas, ¿cómo se llama esta revista que le pega a López Obrador? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Proceso. Bueno, en esa revista viene una caricatura de un muchacho que se llama Medina Mora y que, gracias a Medina Mora no va a la cárcel el presidente de la República, cosa que estamos muy agradecidos y muy sorprendidos. Bueno, pero ahí no dice WC, dice excusado. Pero no excusado Medina Mora, excusado es el excusado. Entonces, yo a veces no entiendo este juego de palabras, porque como que uno se va quedando sorprendido de tanta barbaridad y tanta tontería que pasan en los medios, ¿no? Pero hoy lo de Amieva se me hizo maravilloso. Estuvo hablando como Ramón Aguirre hasta que pues, se dio cuenta que se apellidaba Amieva y que él era el jefe de gobierno y que no era el empleado. Pero pues ya en ese momento pues le cambias de canal, porque pues así como que no era el bueno. Bueno, hoy vamos a hablar sobre todo lo que ha pasado en esto de las elecciones. Esa elección intermedia como que, pues, no le prestamos mucha atención porque, pues, no nos afecta directamente a nosotros. A nosotros sí nos preocupa, y nos preocupa bastante, que la caravana hubiera llegado o que hubiera estado pegado a todo lo que es el muro, porque podía influir en cierto momento. Pero ya los tenemos acá, los tenemos de vacaciones, no los vi ayer con la Virgen de Guadalupe, fueron a ver, ya están en el desmadre, porque pues el señor alcalde, no vino el alcalde antes venía con nosotros, ¿verdad? A los programas de economía y demás. Bueno, el alcalde dice que en la Magdalena Michuca no tenían capacidad para recibir a tantos, y ya los acomodaron, ya ahí están más o menos, pero nada más 2 semanas. Sí, 2 semanas ya los mandan para Estados Unidos. Y a ver si los dejan pasar. Y después los gringos, lo más chistoso es lo de los gringos. Dicen, vamos a poner a lo que es los 7,000 militares que ya están en la frontera. Pero si ponemos, fíjese nada más las cuentas. Esto nos cuesta $50 millones. ¿Qué ha de ser nada
presupuesto de Trump. Pero si traemos otros 8,000, que ya serían 15,000, nos cuesta 250 millones de dólares. Puta, estos se hacen cuentas como Peña, cabrón. Te juro, como el doble y te cuesta tantísimo dinero. Yo dije, yo creo que se han de haber equivocado y van a corregir. No, no corrigieron. Eso es lo que les va a costar. Y que, bueno, obviamente, yo creo que pues ya Trump ya ha subido otra vez en su caballo, pues ya dijo, duro con el muro y vamos a ver dónde conseguimos dinero para el muro y demás. Bueno, vamos con nuestros invitados para platicar sobre todo lo que sucedió en las elecciones intermedias. Patricia Olamendi, que me da mucho, pero mucho gusto saludarte. Gracias, y verte Nino. nuevamente y darte la bienvenida. Gracias, Nino. ¿Cómo ves todo esto? Bueno, yo creo que a mí me deja una idea de un presidente de los Estados Unidos muy fuerte, listo para participar en la próxima reelección, con un partido republicano muy cercano, muy aglutinado en torno a él, y veo un partido demócrata con algunos triunfos, sin figuras claves, porque el problema es quién va a competir contra el presidente Trump. Puede competir. Algunas figuras interesantes que lamentablemente cayeron, no lograron triunfos. Algunas otras que seguramente van a ser noticias, una mayor participación de mujeres, que es algo positivo, y el regreso de Nancy Pelosi a la dirección y a la conducción de la Cámara de Representantes, una mujer con muchísima experiencia. Yo creo que es de las figuras demócratas con más experiencia y que ha dado la pelea muy en serio estos últimos 2 años, desde su posición de oposición, en este caso, frente a las políticas del presidente Trump. Grandes sorpresas, pues tampoco se ven grandes sorpresas. No, ¿verdad? No. Bueno, hace 2 años, el 9 de noviembre, hicimos también un programa similar y todos los invitados, todos, no voy a mencionar un solo nombre, dijeron que imposible que llegara la reelección. ¿Cómo es posible que haya ganado la presidencia de los Estados Unidos este sujeto? Así de gruesos. Bueno, entre esas yo no pensé que fuera a ganar y jamás pensé que estaríamos en este escenario, pero... No he mencionado un solo nombre. Octavio Aguilar, mucho gusto, bienvenido Octavio. ¿Cómo ves todo esto? ¿Ni perdimos ni ganamos? Yo, a diferencia de Patricia, yo sí veo un gran triunfo del Partido Demócrata. ¿Ah, sí? Le quitó ya hoy 28 representantes. Efectivamente perdió 2 senadores, lamentablemente 2 mujeres, y perdió 8 gubernaturas los republicanos. Entonces yo creo que sí hay un gran triunfo del Partido Demócrata, porque además hay claras tendencias de cara al 2020. Yo no tengo ninguna duda que Trump iba a ir por la reelección, ninguna duda, en el escenario que fuera. Hasta perdiendo. Hasta perdiendo. Él, en su lógica, y la conferencia de prensa es evidente en eso. Sí. ¿Fue el ganador? Es muy curioso. Fue 6 veces a Nevada. Y uno de los estados donde perdió su senador es en Nevada, con una demócrata que no conocía nadie. Entonces es muy interesante ver cómo en senadores haber perdido Nevada con 6 visitas, con lo que cuesta llevar al presidente Trump, con esos inmensos rallies. Entonces, es muy interesante. Claro, Nevada son 2 ciudades, ¿no? Reno y Las Vegas, porque todo lo demás lo ganan los republicanos, pero pues, el 80 y tantos % de la población está en Reno y Nevada, claro. Y por eso pierde Trump. Entonces, nada más como tendencia, lo urbano lo ganan los demócratas, los jóvenes los ganan los demócratas, las mujeres los ganan los demócratas y las minorías los ganan los demócratas. ¿Qué vemos de aquí al 2020 y en los años por venir? Espérate, te interrumpo. Cuéntame y platícame otra vez lo de Florida. Porque el voto de Florida ahora se mueve, no se queda ni con los puertorriqueños ni tampoco con los cubanos, sino se mueve hacia la tercera edad, hacia aquellos que están jubilados. Pero es un estado. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Cuéntame todo eso. Porque es un estado muy republicano, porque es un estado de viejitos, porque es un estado de gente que tiene muchos beneficios fiscales y de otra índole por vivir en Florida, y Trump le ha dado muchos beneficios de este tipo.
a ver, ¿quiénes están además en Florida? Están todos estos cubanoamericanos descendientes que adoran a Trump y eran enemigos de Obama y van a seguir, no quiero ponerles un adjetivo, el que se merecen, Pero sí. pero se lo merecen y son los que hacen campañas, son la gente que está muy rica también en Florida. Que iban a apoyar a los republicanos. O sea, y ganaron, conservadores. Los muy conservadores. Ahora, la elección para gobernador, a pesar de que hay una clara tendencia Pero estuvo a favor, muy pegada, ¿no? bueno, yo creo que el Partido Demócrata la va a pelear. En lo legal, ¿Sí? como van a pelear Georgia. Es decir, no está decidida. A ver, me quedo en Florida. En Florida, hoy el presidente del Partido Demócrata dijo, no nos quedamos con los resultados de la elección para gobernador y vamos a pelearla si es necesario en juzgados. ¿Y el ganador era quién? El Partido Republicano. ¿Pero quién era el ganador? ¿Cómo? ¿El que no quiere ser latino? No sé. ¿No era Ted? No, ese es en, No, es Ted ese es Cruz en Texas. Y Ese el es Ted Senado. Cruz en Texas, que ahí sí arrasó. Pues yo sí creo que hay un gran triunfo para el Partido Demócrata, no solo en esta elección, sino de cara al 2020. Bueno. Y comparto con Patricia que no hay cara, decir quién No hay ninguna figura. quién le puede competir a Trump. También nos acompaña Rodrigo Ocampo. Rodrigo, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino. Pues yo creo que si bien hubo un avance de los demócratas, alcanzó a amortiguar un poco el desastre Trump, ¿no? O sea, creo que pudo haber sido mayor el desastre, se esperaba que fuera mayor el desastre, también pensando en los antecedentes y las estadísticas de cómo en las elecciones intermedias generalmente el partido que está en el gobierno pues se ve muy afectado. No fue el caso, lo logró amortiguar de alguna manera. Uno de los temas que preocupaba era el tema del Senado, que no estaba complicado de amortiguar, porque solamente se elegía un tercio del Senado, pero esto era preocupante porque podía dar lugar a que se diera el famoso impeachment, ¿no? Recordemos que el impeachment se promueve en la Cámara de Representantes, pero al final requiere la aprobación de 2/3 del Senado. Entonces, si bien los demócratas al tomar el control de la Cámara de Representantes posiblemente quieran retomar el tema del impeachment, al final sería una discusión ociosa porque no pasaría en el Senado. Es lo mismo que Bill Clinton, es el mismo ejercicio. Exactamente, ¿no? Entonces puede ser un tema mediático, puede ser un tema de seguir calentando un poco la administración de Trump, que es además a lo que le va a tener que apostar el Partido Demócrata, ¿no? A calentar mediáticamente en contra de Trump rumbo a la reelección. Dijimos hace, no sé, cuando ganó las elecciones se dijo que los demócratas ahí se iban a reubicar y que iban a hacer exactamente todo lo contrario para que ya Trump no pudiera reelegirse. Pero no tenían mayoría en ninguna de las dos cámaras, entonces Pero si eso no les tienen dificultaba. una sola figura. ¿Cómo? No tienen una sola figura. Claro, no tienen una sola figura, no tienen un liderazgo, y también llama la atención cómo el voto demócrata se vuelve a concentrar, igual que hace 3 años, en las zonas urbanas, en las zonas costeras, a diferencia del voto republicano, que se va por esas minorías, que se va por las partes rurales, que no han sido del todo atendidas por el sistema ni por el sistema. Sí, alguien decía, ahí se ve la educación, porque hicieron lo de la estratificación de la educación, de las edades, de todo eso. Decían, miren, el republicano es el que no ha estudiado. Tiene varias lecturas, a lo mejor también es el que no ha recibido. Puede ser esa. Es el que no ha recibido a lo mejor los beneficios del Estado, qué sé yo, ¿no? También nos acompaña y me da mucho gusto verlo nuevamente a Luis Miguel Pérez Juárez. Luis Miguel, me da gusto saludarte. Queridísimo Nino, siempre es un enorme placer estar aquí. Cuéntanos. Pues hacer una breve aportación después de las cosas interesantes que han dicho. Yo creo que por lo menos hay 2 formas de hacer un análisis. Una de ellas es lo que todos hemos visto y la otra forma de análisis es lo que está viendo o lo que dice ver Donald Trump. Porque parece que lo que estamos viendo todos, lo que percibimos todos, no coincide con ese triunfalismo que está planteando Donald Trump en las elecciones. Hay que recordar que las elecciones intermedias son una buena posibilidad para pulsar la fuerza de los partidos, se está pulsando, prepara el camino precisamente para el 2020, donde veremos sin duda como candidato a Donald Trump en la búsqueda de la reelección. Y también vemos las estrategias que el propio Trump utilizó en esta campaña, siempre con el voto del miedo, buscando atemorizar al candidato, generando enemigos
peleándose con medio mundo. Claro. Sí, por supuesto, de todos los aspectos. Entonces hay mucha mentira en torno a lo que él plantea. Hay un deseo de un voto de miedo, pero que en el pulso coincido con lo que ha comentado Octavio, Patricia, en el sentido de que sí veo yo un clarísimo triunfo de los demócratas, que bien recuperan el Congreso en términos mayoritarios, pero que tampoco deja muy claro que sea una fuerza contundente para las elecciones del 2020. Los mexicanos queremos ser demócratas, pero nos va mejor con los republicanos. Eso es un excelente... No entiendo, yo no alcanzo a entender eso. Hay ese mito, esa cosa de que los demócratas nos tratan mejor, y si uno revisa la historia Nos de las ponen relaciones una megamadrina. México-Estados Unidos, generalmente nos ha ido mejor con los republicanos, aun cuando siempre hay esa idea de que mejor vamos con los demócratas, que han sido mejores. La historia no avala esa forma de pensar, ¿eh? También nos acompaña Raúl Torres. ¿De qué partido Acción Nacional? Ese ya no existe. ¿De qué partido? ¿Eres del PAN? ¿De Marco Cortés o de Manuel Gómez Morín? Voy a votar por Marco, pero... Es ya sé, de Ricardo Anaya. O sea, es el jefe de Ricardo Anaya. Ya, ahora sí, ya entendí. No, bueno, pero hay que saber quién es el dueño. Ya sabes que aquí Los dueños son los militantes. las franquicias ya son los partidos políticos que tienen dueño. Los dueños son los militantes, pero Peña y Videgaray perdieron su franquicia y se las llevó López Obrador. bueno, yo creo que en estas elecciones, a diferencia de que muchos cantan que los demócratas han tenido una gran victoria, yo no lo veo así. ¿Por qué? Porque la elección del 2020 se va a seguir definiendo por el colegio electoral, y es a lo que Trump está apostando. No está buscando un voto de la mayoría. Eso no sirve en el lenguaje electoral de los Estados Unidos. Lo que consiguió de los dos senadores que voltearan donde había demócratas es importantísimo. ¿Por qué? Porque estos estados nos pueden dar, y si hablas como republicano, que yo me oriento más hacia los republicanos, es para darte los votos del colegio electoral de esos estados. De nada sirve, por ejemplo, creo que hice un ejemplo de esto puede haber sido Texas, en la candidatura del Senado, donde viene Beto O'Rourke y también Ted Cruz. Una muy buena campaña, y a lo mejor en un futuro Texas podrá definir a un senador demócrata, pero hoy siguen siendo republicanos. Y a pesar de tener una campaña muy buena entre los dos, así ganes por un voto el Estado se va completo contigo. Eso funciona en la democracia americana. Y en esa lógica Trump fue lo que apostó. Trump no apuesta a mantener el Congreso en la Cámara de Representantes. ¿Por qué? Porque esos son distritos que se van definiendo muy en cuestión del personaje. Muchos de estos distritos que hoy ganan los demócratas es porque dejaron ese asiento libre, los republicanos que ya llevan mucho tiempo, otros porque han tenido problemas muy en lo local, y entonces absorbe este problema para la elección. Yo sí veo que a final de cuentas Trump lo que decide es muy inteligente, buscar posicionar el Senado, tener una ventaja importante. Hoy lo dijo en la conferencia de prensa, de nada sirve tener una mayoría en el Senado con un +2, hoy tiene una diferencia mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe que hay republicanos que en final de cuentas en el Senado puedan definir alejarse de Trump. Ojo, también durante la campaña vimos que quienes se acercaron a Trump en ciertos estados ganaron. Hubo quienes dijeron, nos vamos a separar, y también en ciertos estados que son muy de Trump, se perdieron, ¿no? Entonces hay que empezar a ver eso. Otra de las cosas que coincido es que el Partido Demócrata no tiene una figura. Yo creo que aunque Biden o la misma Hillary decidan ir, el resultado va a ser el mismo. El presidente Trump se va a reelegir. ¿Ya pasaron sus tiempos? Biden ya pasaron sus tiempos. No. Y sobre todo, y no es ni siquiera por edad, es por discurso. Sí. Porque por edad prácticamente todos están en la misma. Ya están muy vistos. Ya están muy vistos. Lo importante, por ejemplo, de las elecciones de ayer es que el 16% del electorado de ayer eran primeros votantes, a diferencia que no había votado principalmente hace 2 años. Hay que ver cómo se movieron ese 16%. Muchos pueden decir... ¿Viste Nueva York? Las filas impresionantes. El 84% de los nuevos votantes votaron demócrata. Muy probablemente sean demócratas. 84%. Sí, claro. Entonces, por eso influye mucho para el 2020. Mucho. Porque vas a tener otro 9% adicional en la del 2020. Sí, sí, así es. Algo muy importante que es lo que está diferenciando el voto es, tú te identificas como republicano, pero no te identificas con Trump. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La gente definió su voto hace más de 3 meses, no lo definió en esta campaña. No, el voto anticipado ya también ya había lecturas. Así es, y hay un lenguaje que aquí es muy importante para que el Partido Republicano lo sepa entender. El país va en buen rumbo. O
está creciendo un 3.8%, cosa que está mejor que la administración de Obama. El desempleo está en el mínimo, ¿no? Pero ¿qué está pasando? Que el presidente Trump en su lenguaje es muy agresivo y eso a los que nos sentimos Sí les republicanos gusta. puede llegar a afectar. Puta, ya les funcionó. Mira, yo veo que el voto anticipado ayudó para que las encuestadoras no hicieran el ridículo y los apostadores de Las Vegas también les fue bien. ¿Qué te parece? O sea, este voto anticipado ayuda, ¿no? Claro que sí, juega un papel importante. Mira, yo creo que ¿qué pasa con México frente a este proceso? Tal vez es nuestra preocupación, ¿no? ¿Cómo vemos los intereses de México después de esta elección intermedia? ¿Qué sucede? Bueno, primero creo que Donald Trump está demostrando que es todo un político y está actuando como ha actuado el Imperio Americano toda la vida. Hay que tener enemigos y hay que tener pleito contra todos. Y esa ha sido, creo que, la mejor decisión. Hay gente que no le gusta el discurso, pero le ha funcionado. O sea, él no ha perdido personas, porque el voto demócrata ya fue en la pasada elección. Así es. Ganaron en la mayoría los demócratas y perdieron en el colegio electoral. Yo creo que igual puede Llevaban suceder. 3 millones de votos arriba, ganaron Sí, por o 3 sea, millones de votos. Él está actuando como un gran político. En verdad, es impresionante cómo él está usando lo que fue la narrativa americana para poder tener bases militares en el mundo, para poder tener esta presencia, el miedo. Fue la Guerra Fría, fueron los rusos, fueron esto otro. Siempre hay que tener un enemigo. Y él tiene uno y varios enemigos, lo cual le permite tomar la puertita de enemigo. Ahora, quizá en mucha parte de la gente, por ejemplo latina, no le gusta el discurso que ha dado de odio, donde, bueno, uno se pregunta, pues sí, que las madres que vienen a tener hijos en Estados Unidos ya no sean norteamericanos, uno se pregunta, quizá él no hubiera sido norteamericano y sus hijos quizás no lo hubieran sido, porque las madres no necesariamente eran norteamericanas. Puede no gustarle, pero hay un sector de la población norteamericana al cual él está hablando. Los americanos blancos que viven en las zonas rurales, que sus hijos no llegan a las universidades porque son costosísimas, pero sí llegan las minorías asiáticas, latinas, etcétera, que su hijo se queda en la high school y tiene que trabajar de dependiente, que no saben lo que es tener un seguro, una propiedad, y ese grupo tan grande que es una masa resentida es crítica. La otra situación es que también hay que hacernos cargo que el voto latino, en este caso que podría estar más cercano a nuestros intereses, yo lo dudo mucho. Porque una cosa es lo que nosotros pensamos aquí. Que lo y que otra viven cosa ellos. son Que los lo que viven latinos ellos, es cierto. Que viven allá. Es y ellos cierto. viven de manera diferente la situación. Muchos de ellos son votos republicanos y muchos de ellos votaron también por el presidente Trump. Entonces, creo que ¿qué nos gustaría a nosotros ver? Pues quizá nos gustaría hacernos ilusiones de un tema más abierto. Por supuesto que lo que más debería de preocuparnos son sus discursos de odio. Y creo que ahí está una respuesta muy interesante que le da la comunidad judía después de los atentados, en donde le dice, basta, presidente del odio, ¿no? O sea, creo que hay que librar una batalla en Estados Unidos, donde México sigue siendo en buena medida uno más de los enemigos. ¿Cómo lo va a usar? Dependiendo. ¿Cómo tendría que comportarse México frente a esta situación? Bueno, creo que el tratado de una u otra manera está asegurada su ratificación, pero el tema migratorio no va a ceder, porque es uno de sus grandes temas y quizá esa sea una preocupación para nosotros mucho mayor. Pero yo me parece, cada día veo a un presidente más comportándose de acuerdo a la narrativa que aprendieron en los gobiernos norteamericanos y no es diferente. Oye, Isaac Saba platicaba una anécdota de que cuando va con el presidente de los Estados Unidos mexicanos a Washington, le toca sentarse en la mesa y le dice, déjame con el de Dupont, es judío y yo soy judío. Entonces ya el presidente López Portillo le dice, está bien, siéntate ahí. Y entonces se levanta Isaac Saba y dice, soy judío, soy no sé qué, soy no sé cuánto. Y el otro se levanta y dice, yo soy estadounidense. Sí.
Se acabó. Se acabó el discurso. Entonces, el gringo es gringo. Punto, se acabó. Es que siempre decimos, Sí es. ¿con quién nos va a ir mejor? Pero si es el presidente de los Estados Unidos de América, no de México. Ahora, sin embargo, hay una cosa que A creo ver. que es importante definir. Ciertamente, Donald Trump parece sentirse muy cómodo en ambientes hostiles. De hecho, eso lo engrandece y lo hace parecer una figura más relevante de lo que en el fondo es, porque de fondo, de profundidad, ha sido banal en muchos planteamientos y lo ha hecho así. Si bien hay un crecimiento económico en los Estados Unidos, también es cierto que Trump parece que en esos ambientes hostiles se siente bien. No obstante, y aquí hablando por la ratificación del tratado, yo no estaría tan seguro. A partir del 3 de enero, los nuevos representantes van a tomar postura. Si el tratado no se ratifica antes de ese 3 de enero, es muy probable que no haya ratificación del tratado, no porque guste o no guste a los demócratas. ¿Tiene que ser el 3 de enero como fecha límite fatal? Es ¿O muy puede difícil, ser no, es a muy difícil que finales? aprueben Porque todavía está Peña el día 30. Si el día 30 todavía está Peña y tratarán de sacar esto ahora sí que en un fast track como tiene que salir, porque hay un problema. Independientemente si los demócratas están de acuerdo o no de acuerdo con el Es tratado, cierto. el hecho está Sí. en que cualquier iniciativa que presente Trump cierto. va a ser bloqueada sistemáticamente. Ahora todavía puede pasar el tratado, pero después del día 3 vamos a ver un sistemático golpeteo a la presidencia y aunque este señor está acostumbrado... ¿Por qué usas el día a escenarios 3? Es que no entiendo el día 3. El día 3 ya no tenemos presidente, ya el presidente es López Obrador. Bueno, Porque ellos no, me decían estoy Estados refiriendo al día Unidos. 3, Allá. 3 de enero de ellos. De ellos. La nueva Sí, ley. Ya, perdón, del perdón, ingreso, perdón, del ingreso perdón. del Perdón. nuevo Congreso, Ya, de los nuevos ya. representantes. Es Entonces, antes esos nuevos de- representantes ya van te a bloquear cualquier iniciativa Trump, guste o no guste. La van a parar. La van a parar. Por eso, si Trump quiere sacar su iniciativa de su nuevo tratado de libre comercio con México y Canadá, tendrá que hacerlo ahora que puede hacerlo, si no, el A escenario ver, va a ser déjenme muy darle un consejo al futuro canciller. ¿Cómo se llama el canciller? Marcelo. Marcelo Ebrard. Marcelo Carnal Ebrard Marcelo. Casaubon. ¿Cómo se llama el tratado? MC Marcelo Ebrard Casaubon. Por eso puede pasar, Marcelo. Son tus siglas. Es ¡Qué cierto. bárbaro! Le ganó a Videgaray hasta en eso, cabrón. Es cierto. El TEMEC. A ver, Dino, yo quería hacer un comentario, creo que es importante decir, a ver, esta elección hubo además algunas encuestas paralelas y consultas populares muy importantes. Más de 150 consultas populares de veras, ¿no? Serias, ¿no? De veras. O sea, no patito. El presidente- Los 10 mandamientos tuvo, O sea, genial. El presidente ganó. Mira, Bueno, a los por eso. 5 empresarios Pero fíjate, los bien metió interesante. y salieron felices. Pues claro, a ver, oye, yo también sería feliz, me van a dar 40,000 millones de pesos y no voy a hacer el trabajo, puta, ¿en dónde me pongo? ¿En qué cola me pongo? Les van a dar 40,000 millones de pesos a las 17 empresas que tienen el 83% de los contratos de la... Yo también me pongo en esa fila mañana. Es Claro. el peor robo que ha habido en la historia de México. Llegaron enojados y salieron Pues felices. claro, oye, pero yo también saldría súper feliz. Te van a ir a pagar todo lo que ya hiciste y te van a indemnizar con 40,000 millones. Bueno, es una ¿Quién lo va a pagar? El erario. Nosotros, o sea, no lo va a pagar. Pero fíjate, no me- El erario quería decir- eres tú. Claro, por eso nosotros. Pero mira, es interesante decir, en esta encuesta que hizo Gallup ligada a las elecciones con votantes en las urnas, 44% de la gente aprueba el mandato del presidente Trump, 55% lo desaprueba, 47% lo desaprueba de forma extremadamente radical y solo 31% lo aprueba de forma, digamos, absoluta. Además, 77% de la gente piensa que el presidente Trump divide a los norteamericanos. Tema más importante para para el americano común y corriente, el asunto de healthcare, las cosas de cuidados de la salud. El segundo es migración, el 23%, el tercero es economía. ¿Y por qué es importante esto? Porque se liga entonces a las 150 elecciones que hubo, a las consultas que hubo. Todas las que proponían uso de marihuana, tanto recreativa como medicinal, pasaron, todas. ¿Esto qué quiere decir? Para ver si el doctor Narro, que el pobrecito ya es de pena ajena sus comentarios, y me preocupa
que llegue Mondragón, que también tiene esa misma lógica, que están en contra de la llegó a legalización. la presidencia. Están locos, absolutamente locos después de haber... Narro, que estás loco. No, pero locos, deberían de tener en un psiquiátrico. Mondragón hace... Que Hay puedes tren. ir a ver a Juan Ramón de la Fuente y te sale gratis. Miren, ya hay 31 estados de la Unión Americana que aproban el uso de la marihuana. Canadá completo. Por eso, pero fíjate, 31 y ahora 2 más, Missouri y Utah. Utah, que es un estado hiperconservador, en materia de uso de marihuana recreativa, más estados. Entonces, ¿qué quiere decir? Hoy, 31 de los 50 estados de los Estados Unidos, 33 estados ya la aprueban. Nosotros estamos peleando en esas tonterías. Pasaron 2 legislaciones sobre aborto, pasaron varias legislaciones en contra del tabaco y más impuestos al tabaco y a los refrescos. Es decir, todas las cosas con las que estaba en contra Trump. Todas. Entonces, lo que quiero decir, no solo hay este tema de los demócratas, no, de las 150 consultas, en 138 ganaron iniciativas muy modernizadoras que van en contra de los republicanos y en contra de Trump. Y nosotros le pusimos impuestos por lo de la diabetes, ¿no? Sí, claro. Ay, Narro, ¿cómo la regaste, güey? No, es que Narro está en contra y Mondragón también a legalizar la marihuana. Es absurdo meternos a esa discusión cuando en el mundo entero Pero los ya países la Corte ya la altamente resolvió. desarrollados ya Yo no lo han quiero hecho. a Mondragón, no lo quiero, lo detesto, porque un día llegó a las 8 de la mañana y me hizo tomarme un trago de tequila al aire. ¡Al aire! Y después me dijo, mides 40, no puedes manejar. Dije, ah, qué cabrón. Ya le di una lana y ya. Asesor del próximo del Asesor del presidente electo. Bueno, esto de todo, mira, yo ayer que vi a los neoyorquinos que no sabían qué hacer, uno de ellos preguntó que si esas papeletas eran para qué, es para todo lo que vas a votar. Y entonces le estaban dando información de para todo lo que iba a votar, además de... 7 votaciones. ¿Esta encuesta quién la hizo? Gallup. Sí, porque si la hace parametría No, o Gallup. Tosquini, más. A ver, Gallup, que es y con una base brutal, ¿no? De participación en los 50 estados de la Unión Americana, que quiero reiterar con esto, sale muy mal para Donald Trump. Sí. Y realmente... Y ganó. Realmente algo que tiene, que ya lo comentaba, ya existe un contrapeso que sistemáticamente lo más rentable Congreso. electoralmente sería estarlo bloqueando, ¿no? Y retomando el tema de... Así lo van a hacer, políticamente les conviene, porque ellos van lo para que tienen que hacer, 2020. porque además no tienen otra cosa más que la Sí, Cámara de Representantes. reventarlos. O sea, no tienen otro recurso. Las gubernaturas no son como tal un contrapeso en términos federales muy claro, pero la Cámara de Representantes sí lo puede ser. Y hay varios temas, como el Tratado de Libre Comercio, que tiene que ser aprobado en ambas cámaras, a diferencia de México o de Canadá, donde solamente se aprueba en el Senado. Entonces, allá tiene que ser por las 2 cámaras. Entonces, seguramente se puede venir un tema complicado ahí con el Tratado de Libre Comercio. Ahora, Pero lo que dice Luis Miguel es cierto, si es la fecha esta del 3 de enero y pasa, ya se fregó porque nos quedamos sin tienen 6 tratado. meses, o sea, lo firman hoy, bueno, lo van a firmar el 30. El 30 de noviembre es una fecha ya pactada donde lo firman. Eso lo habían dicho por Peña, ¿no? Porque Sí, Peña lo firman los 3 ejecutivos, pero de ahí lo tienen que ratificar las cámaras de Ya lo cada sé, país. ya lo sé. Tienen 6 meses, ¿no? Entonces, ahí es donde puede venir el problema. Otro tema interesante es analizar un poco el perfil de cómo queda conformada la nueva Cámara de Representantes. Creo que ese centro ideológico que existía cada vez se ve más desplazado, cada vez son las figuras radicales las que van tomando una preponderancia mayor, y en ese sentido es interesante también lo que ya venimos diciendo desde el principio. No hay una figura dentro de los demócratas que pueda tener un liderazgo, ni mucho menos una figura que logre radicalizarse lo suficiente como para poder tener un contrapeso en contra de Trump. Ahora, también hay otro efecto. Dado este contrapeso que va a tener Trump en la Cámara de Representantes, pues obviamente va a venir un desgaste de gobierno que no había tenido en esta primera etapa de su mandato, y hay que reconocer que también estos líderes populistas de hoy en día tienen o suelen desgastarse relativamente rápido. Hay un efecto que se le llama de fast fashion leaders, que pasan rápido de moda, y esto es, apenas encuentren un poco de resistencia, ya no pueden de alguna manera gestionar con ella. Imagínate que dentro de 3 años no hubiese mayoría de Morena en el Congreso mexicano, seguramente ese desgaste sería muy complicado de gestionar por parte de Andrés No Manuel. le hagas caso, Ebrard, tú vas para el 2024. Bueno, solo digo que puede haber ese escenario, no, ¿no? no empieces a tumbar. Ojalá. Ya tiraron ahorita. Ah, no, pero él ya el viejito ya sí, ya no.
Bueno, pero a Porque ver. creo que sí es importante, y es A algo que ver. coincido también, creo que hay coincidencia en esto. Tanto demócratas como republicanos, y en esto tendrán que coincidir, defienden las posiciones y los intereses norteamericanos, Sobre todo. estadounidenses. Entonces, en México, cuando vemos esto y hacemos enfoques como si los demócratas o los republicanos fueran a defendernos y ayudarnos, y, oiga, no nos Sí, perdamos. Es decir, no estamos en su hay cuadra- tamices no estamos en su distintos, tablero. Es cierto, pero no están en el tablero y es muy pasivo de México esa jugar a ver si cuando llega Obama nos va bien. Y ya vimos que no fue así y cuando... Nos regresaron más indocumentados. pasó lo mismo. Entonces yo creo que es fundamental primero que el comportamiento del actual presidente en funciones y del presidente electo en breve no sea clavarse en este tipo de asuntos, no sea subirse a un vagón en el que ni siquiera ha sido invitado y en el que tampoco es conveniente dejar que los tiempos caminen para ellos y México ser proactivo, pero no necesariamente estar clavado en la agenda estadounidense, que finalmente no es nuestra agenda, y sí, lo único que puede hacer es comprometer mucho los intereses nacionales. Yo sumaría que a esto hay que entender cómo funciona otra vez el federalismo norteamericano. En México tenemos ese chip de que el gobernador es prácticamente el virrey y él le ordena a su mayoría en el Congreso y así creemos que funciona Estados Unidos. No. En Estados Unidos existe un federalismo real. Los gobernadores tienen un tema, como ahorita por ejemplo que estamos hablando de las 150 consultas, son a nivel local, son por la política local que existe en cada uno de los estados. Cuando se habla de que con esto pierde Trump, no, el electorado americano vota por lo que ve en su estado, porque el electorado americano incluso hasta vota por el coordinador de los maestros. O sea, a ese nivel de democracia es la democracia norteamericana. Encuentras dos cámaras, hay un senado estatal y hay una cámara de representantes estatal. Entonces, decir que pierde Trump por unos temas tan locales con estados que ya se han pintado demócratas es un error creer eso y es romper espejos en cuestión de los demócratas. Ahora, que Trump va caminando solito al 2020, pues vamos a ver también. Hasta ahorita. Hasta ahorita. Hay que ver efectivamente con la nueva legislatura que va a estar en el Congreso, cómo se va a fijar posturas, porque también vienen ciertas otras elecciones el siguiente año, menores, pero que también van a poder fijar posturas para los republicanos de qué tanto me pego a Trump, qué tanto me alejo. ¿Por qué? Porque el 2020 está a la vuelta de la esquina, vamos a sacar un candidato que pueda luchar contra él en una interna para fortalecerlo, para jalarlo en medio o realmente para bloquearlo y repetir como republicanos, pero ya no con la era Trump, ¿no? Hay que ver cómo se van a empezar a mover los republicanos. Y cuando hablamos de México, muchos coincido, el gobierno de los Estados Unidos es para los estadounidenses. Sí, no voltean hacia, no están volteados. Igual que nosotros no volteamos hacia Guatemala. Exactamente, aquí en Aquí nos México decepcionamos de nos rompemos las vestiduras por decir, no, es que yo soy fan de Obama porque Obama iba a comer hot dogs afuera de la Casa Blanca, sí, pero metía a los niños en campos de soldados, ¿no? A los niños indocumentados, o te mandaba armas para matar a tus policías, ¿no? O sea, y Bush es malo, pero nos dio mucho dinero para la iniciativa Mérida. No es cierto, era una porquería lo que nos dio. Bueno, pero es dinero que hasta hoy a la fecha sigue ocupando y lo siguen ocupando el gobierno mexicano para los migrantes en la frontera sur. A lo que voy es que en México debemos de entender que lo que pasa con el gobierno americano hay que entenderlo a detalle. Es un federalismo que realmente existe. La gente que vota por su congresista es por lo que su congresista sí hace y la postura que su congresista sí toma en el Congreso. Hay muchas veces que los mismos demócratas no apoyaban a Obama o que los republicanos no apoyan a Trump. Y es normal. El Medicare. Exacto, porque a final de cuentas tú tienes que defender a tus intereses porque te importa tu reelección, ¿no? Es tu distrito y tus constituyentes son los que te van a estar presionando. Claro que hay intereses como en todos lados, los famosos PACs y los super PACs que van a estar más activos rumbo al 2020 y que vamos a ver igual si Trump se radicaliza, si los demócratas también se jalan más a la izquierda, pero hay que esperar a esta... Ojo, también hay personajes nuevos, ya hay personajes de una congresista que es musulmana, ¿no? O sea, ya va a haber voces que a lo Pero mejor si le van son estadounidenses, es que eso es Claro. muy importante. Claro, pero en la lógica... Por encima de todo son estadounidenses. Son estadounidenses y al estadounidense lo que le importa es cómo va su cartera, como a cualquiera de él, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que nos empieza a lo mejor los temas sociales, que en los Estados Unidos también son muy importantes porque hay ciertas zonas que no son las costas son liberales, pero sí el centro del país y el sur son muy tradicionales. Pero ahí Entonces, por la Biblia. sí, a final de cuentas es por los temas religiosos, ¿no? Vive menos gente joven, menos gente preparada, si a lo mejor lo quieren ver así, pero yo sigo creyendo que el Partido Republicano se va a reelegir en el 2020. ¿Por qué? Por la misma lógica del colegio electoral.
creo que si algo nos importa a nosotros en México no es cómo gobierna esta nueva era Trump y cómo es el nuevo Congreso, sino qué va a fijar el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador en relación con una buena relación con sus pares. Y ya no nada más hablo del gobierno ejecutivo con el ejecutivo, sino también hay que hablar de los nuevos congresistas que entraron, cómo van a ser sus pares de los diputados que están actualmente ya en la nueva legislatura. ¿Por qué? Porque esto es lo que pasa. Si hoy sabemos que el Tratado de Libre Comercio se salvó, no fue precisamente por el Congreso, no fue precisamente por el tema federal, fue porque los gobernadores sentían presión de sus diputados locales y sus senadores locales, porque a su vez ellos recibían presión de su mismo electorado. Y entonces venían a los gobernadores del sur o gobernadores del centro que presionaban a Trump para decirle, tenemos que ir a favor del NAFTA. ¿Sabes qué, Raúl? Yo creo que los comentaristas de ayer en la televisión mexicana, pues conjuntamente conmigo y con todos los que estamos metidos en los medios de comunicación, todo lo queremos asimilar y verlo hacia México. Claro. Por ejemplo, cuando dijeron ayer de que, bueno, estas personas pues no estaban bien educadas y son de tal partido, son como los de Oaxaca. Yo decía, no, los de Oaxaca no saben leer y escribir, Claro. cabrón, eso es una gran diferencia. La necesidad del pobre no educado de Estados Unidos Sí, es muy distinto sí. al pobre. Y cuando no educado sacaron de lo de las edades, yo no sé por qué nosotros nos fuimos a lo de los 29 años. Nosotros nunca estuvimos en 29 años. Y viene ahí en el estrato de 29 años y empezamos a manejar 29 años. Nosotros nunca hemos manejado hasta 29 años. Lo interesante que a mí me gustaría ver en los siguientes estudios que pueda sacar el mismo Gallup es esa mayoría silenciosa que hizo que Trump llegara hace 2 años. Ese latino, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, un latino joven de origen mexicano o de ascendencia mexicana que aún así sigue votando por Trump. ¿Por qué? Porque aunque públicamente digas, no, está muy mal, llegas a la urna y votas por Trump. ¿Has visto Vamos las a ver cómo se encuestas de movió esa Gallup? mayoría. ¿Has visto las encuestas de Gallup de la... Bueno, esto es bien interesante. Todo lo que tiene que ver con la industria alimenticia lo maneja Gallup. Y lo compra General Foods, lo compra Nestlé, todos, porque es exacto con una gran precisión entidad por entidad. Impresionante su base de datos. Yo quisiera solamente añadir algo que creo que sí debería de preocuparle al gobierno que entra, Al nuestro. al nuestro en este periodo, es la conflictiva que ya tenemos con el pase de migrantes y el problema humanitario que tenemos en la frontera y el problema tan grave de corrupción que tenemos por parte de las autoridades migratorias mexicanas. Y hay que recordar que desde Bill Clinton hizo una enmienda en donde la migración no documentada se convierte en una de las amenazas a la seguridad de Estados Unidos. Entonces, este movimiento de las tropas norteamericanas hacia la frontera no es solamente una muestra de yo puedo y tengo a todo el mundo aquí, es que también estas reformas que hizo Clinton y después refuerza Obama sí le dan ese carácter de ser una amenaza a la seguridad y por lo tanto la movilización de las fuerzas en la defensa de esta situación. Yo creo que es un tema que ya debería de estar el gobierno que entra actuando, porque sí puede provocarnos una conflictiva mucho más grave de la que quizá estamos observando. Ahorita, bueno, los migrantes están quedando aquí, Pero están allá. llegando por caravanas. Y Es que están llegando el por pase caravanas. de uno por uno es todos los días. Por eso, Todos los están días. llegando por multiplicado por caravanas, 7. pero no estamos construyendo El flujo es mucho. una respuesta. Yo no he visto una respuesta. Obviamente el gobierno que se va le termina siendo inclusive la problemática, pero sí podemos tener un problema grave, serio en la frontera, porque él como presidente está obligado también, la ley, a la defensa de lo que ellos pueden considerar una amenaza seria a la seguridad. Y aunando en lo que dice Patricia y lo que decíamos antes, el tema de ahora 2 cámaras totalmente diferentes en términos de poder y Trump, pues, las peleas internas en Estados Unidos van a ser tan grandes que lo exterior va a pasar a tercer plano. Ya estaba, digo, con excepción de 2, 3 cositas por ahí, pero en general lo internacional siempre ha sido muy poco importante. Ahora les va a resultar mucho menos importante para efectos nuestros. Lo cual, por eso, tiene un efecto mucho más grave para nosotros. Porque pues, este tema, como tú dices, migratorio, pues sí. Pero es que tienen ellos a los musulmanes, tienen a los asiáticos y a los europeos. No, van a decir, es problema de México. Pero yo no sé Aquí si yo no lo sé. realmente han visto hacia
su propio continente. Claro. Porque no nos pelan. No, no, oye, y cerrando con los militares, es decir, es un problema de México. Pero Nos además- pasó con los haitianos. Pero además, Los haitianos, Se quedaron en los Tijuana. haitianos en Tijuana, 14,000 Claro, haitianos ahí se quedaron. en Tijuana, que ya están trabajando en empresas mexicanas, ¿eh? Y se van a quedar muchos de los que vienen en estas caravanas. Muchísimos. Pero además, deja ¿No tú viste que se los que queden. estaban ayer cuando fueron a la Basílica de Guadalupe? Le dice, ¿a qué vas a la Basílica de Guadalupe? A pedirle a la Virgen que me deje quedarme aquí porque yo ya no quiero ir a Estados Claro, Unidos. claro. Y además, deja tú los que consigan un empleo en la economía De lo que formal y demás. sea, es que era de lo que sea. Ya Cuando está pides sucediendo, un empleo o sea, de lo que sea, lo vas a encontrar. Comentaba Patricia, para Estados Unidos es una amenaza para la seguridad nacional, lo es para cualquier Para México país. también. O sea, y en México no solamente son corruptas las autoridades migratorias, sino que no existe una autoridad migratoria. ¿Sabes qué decía No Solalinde? existe. A las mujeres centroamericanas que vengan, que se pongan el parche porque las van a estar violando en Pero cada eso te lo garita. dicen los tratantes Bueno, ya hay 100 centroamericanos. personas, En ya hay 100 México personas que ya se violan a perdieron en las el camino. mujeres, Escucha. en México secuestran a los niños, venden a los niños. Ya hay 100 Y personas matan que a se perdieron. 72 en San Fernando y dicen O sea, que eran eso indocumentados. te lo No, dicen digo. que eran indocumentados, sino que eran narcotraficantes. Pero yo lo estoy viendo desde el punto de vista que nuestra frontera, totalmente militarizada con Estados Unidos, es un problema grave porque nos colocamos prácticamente en una posición de guerra. O sea, para Estados Unidos es eso. Yo lo estoy viendo como no el de si se quedan o no se quedan, es cuál va a ser la posición de México, qué negociaciones se van a tener, si se va a instalar aquí con la Embajada Americana una especie de filtro, porque todavía sigue vigente. Debemos- o no tenerlo. ¿Debemos participar como filtro? No me refiero a filtro nosotros, lo somos. sino me refiero a la gente que puede cubrir El aeropuerto los es el filtro de los requerimientos Estados Unidos. para tener Toda esa las información visas antes de que te humanitarias. subas al avión. No me refiero a que nosotros Ya. seamos, sino hay grupos de personas que quizá están en estas caravanas que cubren los requisitos para el visado norteamericano de visa humanitaria y demás. Quizá habría que verlo, también habría que verlo la capacidad y la otra involucrarnos, qué va a pasar, qué estados, a dónde se pueden ir a vivir, porque no podemos tener una sala deportiva abierta y todo el mundo es muy buena onda, pero yo sinceramente creo que para nosotros también es un problema grave porque no sabemos finalmente quién está cruzando la frontera. Creo que debimos desde el primer lugar haberle dado una visa, obligar a que todo el mundo llenara sus papeles y a tener por lo menos claridad quién estamos recibiendo, porque Pues eso es tampoco en cualquier podemos país, ser... en Poncho cualquier Navarrete país, en cuando le cualquier preguntaron frontera. dijo son aproximadamente 7,000. En Todo cualquier el mundo país. se moría de la risa. ¿Cómo aproximadamente? Cabrón, tienes que decir exactamente el número. Pero a nadie lo registró. En cualquier país. Y ya hay tienes que 3 llevar caravanas más. Ni- Sí, O sea, ya vienen en camino 3 caravanas más. Ya se y ese sí lo veo como el tema central de lo que debe ser nuestra relación con Estados Unidos en los embargo, próximos. Tú sabes Cierto, cómo, como Patricia- sabes cómo cruzar a los Estados Unidos, ¿no? Si no llegas con el pollero. Claro. Corres a la freeway, al freeway, y ahí les mientas la madre porque la border patrol no te puede tocar. Entonces te dicen, tú llega al freeway y ahí ya la hiciste. Sin pollero. Ya con pollero, pues ya te llevan hasta Nueva York. Coincidiendo con lo que doctormente Patricia, Octavio, Rodrigo han comentado, también quisiera una cuestión de dimensionar el problema. Yo creo, sin lugar a dudas, que siendo un problema de seguridad nacional, también ahora estuvo muy en reflectores, apareció mucho en los reflectores de esta ciudad por una cuestión electoral. Claro. El envío de las tropas y las fotografías de tropas tienen que ver mucho con ese reflector Para electoral. que votaron por él. Sí, Claro. hombre, porque Es vea, cierto, ahí es viene, cierto. viene el peligro mortal, nos van a invadir, y entonces se mete mucho en reflector. Y digo que se mete mucho en reflector porque hoy se habla de las caravanas como si fuese un fenómeno nuevo. México tiene un tránsito de 150, 160 mil personas que anualmente están cruzando. Generalmente tenemos entre 40 y 50 mil centroamericanos en cruce. Si una caravana de 7,000 Sí. no debería ser gran cosa. Tan importante. Se subió a Es los cierto. electores, es por una cuestión electoral. Nuestro problema es muy, muy grave y son más de 60, 70 mil personas que están constantemente cruzando nuestro territorio nacional y nunca se les había tomado en cuenta. Solo que ahora vienen en grupo. Solo que ahora vienen- Esos Ahora de nuevo vienen en los pone- grupo, de nuevo los ponen en el reflector. Claro. Y además de la cuestión electoral, porque, hombre, decir que el país más poderoso del mundo tiene temor a 7,000 personas sin empleo, hombre, pues me parece también excesivo. Pero era un juego electoral que creo que se utilizó con cierta eficacia, porque si bien no ganan el Congreso, tampoco fue una derrota apabullante ni abrumadora. Oye, perdón, Pero de por eso nuevo hay gente México- que piensa
que estas caravanas están patrocinadas por el gobierno de Trump. Claro, es que de nuevo México, Todo el mundo decía eso. de nuevo México fue utilizado. Hay gente que dice- a él le hay gente que favorecía. dice, la A él le extremo, favorecía. la extrema Claro. izquierda, Venezuela, no mames. Es que- Trump. Escucha, esto era importante Claro. cuando hablabas de Venezuela. Claro, ¿cuál Trump? ¿Cuál Venezuela? ¿Cuál Cuba? No, Trump, al que más beneficia la caravana. Sí, en claro, este sin duda. momento. Claro. A los republicanos. Claro, Porque es un felices. tema- porque es un tema de negocio, al final de cuentas él lo ve así. ¿Por qué? Porque es como vender. Electoral. Es electoral. Y como Videgaray es un súbdito de A ver, pero gobierno. ojo, De Jared también Kushner. la caravana, cuando ahorita platicamos de ella, también tiene que ver mucho lo que hay atrás de lo político en México. Claro. O sea, hay a ver, vamos a ser muy claros, y esto no sé si ya muchos lo saben, pues la caravana está más que patrocinada por Marcelo Ebrard. Vamos a recordar quién está sacando a la gente de Honduras. Son la gente que era de Celaya, es la que está moviendo a esta gente. Vamos a recordar quién es la ex esposa o esposa todavía de No, Marcelo. es su esposa. Su esposa, la esposa Va a ser de la Marcelo, primera dama cuando era hondureña embajadora, que va a estar en cuando era México. embajador era gente de Celaya. ¿Qué le conviene ahorita? Tenía que pactar. A ver, vamos a ser muy claros. Regresando a la política americana, los demócratas no quieren y no les va muy bien, más bien a México no le va bien con los demócratas. Los demócratas y principalmente toda el ala de Hillary es muy intervencionista. Para el ala de los demócratas, el tener a Andrés Manuel López Obrador sí es un peligro. Para los republicanos Mira, lo que sí no, es porque extraño para y Trump tiene razón Juan es que Trump. son hondureños. No estamos hablando Claro. de nicaragüenses, no estamos Exacto. hablando de Salieron de salvadoreños, Salvador. ni de Piensa mal y guatemaltecos. acertarás. Piensa mal y acertarás. A ver, a Trump le conviene un personaje tan carismático como Andrés Manuel, porque hasta lo llama Juan Trump, ¿no? O sea, ya estamos hablando de eso. Pero, y Marcelo tiene que quedar bien como el siguiente canciller con Trump, porque es el único que habla con Trump. Andrés Manuel no habla, no sabe ni hablar Perdóname. Y puede hablar también con Macron, porque habla también francés. Ah, claro, por supuesto. Y Ricardo Anaya, el tuyo, nada más servía para guía de turistas con 3 idiomas. No, Cuatro, pero también tenía otro. está la amenaza de Trump de retirar las visas humanitarias a Centroamérica que tienen que ver con esta parte de salir huyendo de la violencia por el cual se daba la visa Así es. o la reunificación familiar. Como Trump acaba de señalar, bueno, hace muy poco tiempo, que esas visas va a cancelarlas, va a retirarlas, pues es lógico, por eso empezaron a mandar los centroamericanos primero a los niños, porque rápidamente calificaban para esta visa. También hay que conocer un poco la problemática centroamericana, porque nosotros también inventamos cosas, ¿no? En Centroamérica hay una violencia real, brutal, una desigualdad y una discriminación provocada por el control total y absoluto del narco mexicano a través de las pandillas que son las maras. O sea, esto es una realidad, es un boomerang, no puedes ni transitar. Yo estuve Los maras. trabajando mucho tiempo allá en Centroamérica, no puedes ni transitar en la calle. O sea, no hay manera de que salgas porque la violencia es cotidiana, es real. Pero eso ha sido siempre. Yo de chavo viví en Por Centroamérica eso, y tenía que andar con pero pasaporte. hay una realidad. Estados Unidos da la visa humanitaria para la gente que pedía asilo o Que es demás venezolanos, a que son los partir de la nicaragüenses. problemática de violencia local y violencia contra las mujeres. Como Trump anuncia que esa visa la va a retirar, también es lógico que este fenómeno de quienes se sentían con posibilidades, ¿qué están haciendo? Demostrar que efectivamente están huyendo de una violencia que es real, que existe, pero a través de que puedan calificar antes de que esta visa caiga. Yo, la verdad, el complot de Brad y Rosalina, que Así se es. llama, no lo tengo tan claro. Lo que yo sí tengo claro es un fenómeno que México no ha querido atender, y es la situación de este tránsito de centroamericanos en una realidad y que no hemos visto. Ayer les como un problema preguntaban, humanitario. oye, ¿vas a regresar a tu país? Si no tengo nada ya que regreso. Claro. Me Y quedo también aquí no Me tienen quedo nada que perder. aquí. No, decían, me quedo Claro, aquí. y Ya aquí no voy. tienen nada que perder para participar en nada, cualquier tipo de nada que- actividad. exacto. O sea, ya dejaron lo poco que pudieran Lo que tenido no que perder, tiene- no ya, no ya tenían lo dejaron. nada, decían. Ya se convenció. Y además- la economía americana puede absorber a 7,000. No, a ver, déjense usted la economía americana. ¿La mexicana los puede absorber? No. Sí, sin ningún problema. Tú vete a Quintana Roo.
Tú vete a Yucatán y la van a cantidad construir el de mano de ferrocarril. obra y vamos a construir el Tren Maya. Y la cantidad de gente, a ver, pero Tren Maya. toda la construcción en Yucatán, en Quintana Roo, toda, Nino, es Centroamericano. es centroamericano. Los tenemos absorbidos en la En economía Chiapas es normal, es como son guatemalteco. parte de nosotros. Y ahora estamos inventando. ¿Sabes qué pasaban los guatemaltecos que tú sí has de saber? ¿A qué pasaban los guatemaltecos a Chiapas? A comprar Pepsi Cola. Y decías, no mames, ¿vienes a comprar Pepsi Cola? Sí, está re barata, güey. Aquí los quetzales me sale muy cara. Claro. Y yo regreso al tema de la rentabilidad electoral del tema. Sí. Que es cierto. Estamos hablando de que Estados Unidos al final busca gobernar para sí, que no le importamos, pero sí en tiempos electorales el discurso de la migración y México en específico se vuelve un recurso electoral muy importante, ¿no? O sea, no es casualidad, independientemente de si fue Ebrard o no es casualidad que vengan en grupo en Porque estas es del Partido circunstancias. Acción Nacional. Así son Probablemente, muchos. ¿no? Yo creo que No, o sea, no es casualidad que vengan en grupo, que se vuelvan un foco reflector para que después venga el otro foco reflector, que es la respuesta de las tropas. No es casualidad, es un tema de que México... Sí, para que el gringo sepa por quién va a votar, por el que lo defiende. Pero además México... le seguimos haciendo la chamba a Trump en tiempos electorales. O sea, Eso que menciona Rodrigo. El trabajo sucio. le hacemos la chamba. La chamba. Se le hicimos hace 2 años a Trump el trabajo sucio. Nos pusimos ahí de pechito y fuimos el hit para Trump. Y ahora con el tema de la caravana, no solamente los dejamos pasar sin ningún control, les dimos un refugio. O sea, le hacemos la chamba para que se vuelva mediático. Es más, mandamos la cobertura mediática de todo el país a la caravana para hacerle la chamba a Trump, cierto, de que se ya vuelva cobertura electoralmente mediática. rentable, ¿no? Somos muy sumisos a los escenarios que nos ponen desde Estados Unidos. Claro. Y en esa sumisión al escenario nos comportamos como actores de reparto, además, Claro. ni siquiera estelares. Sí, ni siquiera. Los Sí, actores como de reparto secundarios. que hacen lo que tienen que hacer. Y ahí es donde me preocupa, porque veo con cierta preocupación y además como un error y cierta arrogancia la acción del presidente electo, que todavía no estando en funciones se me metió las manos en un problema que es bastante complejo y que no tenía por qué meterse a ensuciarse en esos escenarios que todavía no le corresponden tomar. y la Sheinbaum también, ¿no? Sí, Claro. Que va a ser la Ciudad de México, ¿cómo le llaman? el santuario. Santuario. Pero además, interesante porque en todos los estados por los que pasaron no recibían absolutamente ninguna atención. Yo me tocó pasar con la caravana por donde venía en Oaxaca y Veracruz y el único respaldo médico que llevaban era del programa Médico en tu Casa de la Ciudad de México. Desde los estados del sur venían con el programa de Médico en tu Casa de la Ciudad de México, con camiones de la Ciudad de México. Es decir, ninguno de los estados en donde estuvieron alojándose algunas noches les daba la atención que les está dando la Ciudad de México. Claramente sí hay ahí un interés particular de brindar estas atenciones y además... De montarse en la desgracia de otros. Claro, pero además... De otros para Sacarle raja política. provecho, una Pero raja además, Una agenda diseñada. en teoría estos cuates van al norte, o sea, van a Estados Unidos, ese era su objetivo inicial. Y ahora ya los acogimos en la Ciudad de México, o sea, entonces no solamente bríndales... Mira, ayer que dijo a mi Eva que nada más iban a estar 2 semanas, a mí se me hizo que... Pero iban de pasada, en ningún No, lugar a se mí han quedado me 2 hizo que- semanas. Pues están así como en un tour turístico, ¿no? 2 semanas en la Ciudad de México, visiten las embajadas, visiten la Virgen de Guadalupe. Para tour está correcto, pero 2 semanas. no, el problema es que ni a Eva ni nadie de las autoridades locales pueden dar una respuesta clara si no se define cuál va a ser la política migratoria de México para con América. Es federal. Claro. O sea, no se ha definido por no qué, hay porque hay política un acuerdo migratoria. hasta este momento con el gobierno de Peña Nieto en el cual los migrantes de cualquier país, sobre todo Centroamérica, los dejan en la frontera con México y México se comprometió a trasladarlos a cambio de recibir una pizcacha de dinero que debe ser nada porque la problemática es mucho mayor. Pero el problema es que se habla de vamos a cambiar la política migratoria, pero no sé si algunos de los aquí presentes hemos escuchado si se va a acabar el visado o vamos a tener la reciprocidad con América Latina, que es yo llego y pago mi visa, pago 10, 20 o 30 dólares y me dan una visa por 15 días, un mes o 2 meses, que para mí sería lo ideal porque tenemos un control de quién entra y sale de nuestras fronteras. El problema es que seguimos negándole a los guatemaltecos Dijeron la que se iban a posibilidad de venir dispersar a aquí, comprar. cuidado. Claro. Ellos lo dijeron. Entonces, no queda En la Ciudad claro. de México nos vamos a ¿Y dispersar. qué van a hacer?
¿Mande? ¿Qué van a hacer? No traen nada. Comer. Un hecho, No traen Nino. dinero, no traen ni Mira, equipaje, es muy no traen sencillo, nada. hablan tu mismo idioma. Nino, un hecho. Dice el grupo Beta que si te ven sospechoso, te detienen y te dicen el himno nacional. Si sabes todas las estrofas, eres centroamericano. Si nada más te sabes la última estrofa, eres mexicano. Nino, Es como el padre de la patria que le preguntábamos en los consulados. ¿Quién es el padre de la patria? Y la gente decía, yo le juro que sí tengo hijos regados, pero el padre de la patria no soy. Nino, un hecho es que la nueva administración... Eso hacíamos en los Eso me encanta. consulados. A ver, ¿quién es el padre de la patria? A ver, ¿quién es el padre de La la nueva patria? Tú que eres administración. gocho. Miguel Hidalgo. Este sí es sí es mexicano. Nino, un hecho es que hay un limbo aquí. El presidente Peña sigue siendo presidente, no ha fijado una postura. Y va a ser muy distinto. El presidente Peña Se fue de está haciendo su vacaciones, ¿no? gira de despedida. Ya le dieron la banda de honor y todo, una ¿no? postura y se la pasaron. Sí. por Ni que fuera o sea, artista. salió, ¿no? Que hace giras de Mira, despedida. está haciendo su Solo- gira de despedida, ¿qué? Ni que fueran artistas en Claro. retiro. A ver, de la nueva administración de Andrés Manuel López Obrador en tema migratorio, a ver, si comparamos con lo que hoy pasa, voy a dar un ejemplo de los venezolanos. Los venezolanos, con todo esto que está pasando, el canciller actual sí les está, bueno, la canciller en general, sí les está dando un tipo de visado que es incluso una residencia para que el venezolano que viene en calidad de refugiado pueda vivir en México y trabajar. Lo estás En esa considerando lógica. como refugiado. ¿Qué va a pasar con la nueva administración de Andrés Manuel López Obrador? Como es amigo de Maduro, como es queda bien de los gobiernos de izquierda y no puede ser alguien que tenga el pie encima, entonces no les va a dar esa visa de refugiado, porque es decirle al gobierno de Maduro, sí, estoy reconociendo que estás gobernando mal y que tengo Raúl, que salvar a tu estás gente. completamente equivocado. Y ayer mismo, el señor en la López Cámara de Obrador Diputados, va a ser Lula da Silva para todo el Por eso, continente, porque amigo, es el ícono de la Así izquierda. es. Y ayer mismo en la Cámara de Diputados Ese nuevo Ya lo ícono de- perdimos. nosotros subimos un punto de acuerdo ayer en la Cámara de Diputados donde exigíamos que se le retirara la invitación a Maduro. ¿Por qué? Porque no es grato. en Porque este está país. violando los principios de Exactamente. política ¿Y qué exterior pasó? el gobierno Morena al invitarlo. nos avasalló con su mayoría para No, que no ustedes pasara. se subieron. Nosotros tuvimos que Ustedes subir a se la tribuna. subieron con las ¿Por qué? cartulinas. Porque Yo en la lo vi. votación, en la Yo votación lo nos vi. mayoritearon. En la votación nos mayoritearon. Ah, bueno, ¿Por es- qué? ahí siempre Porque- los van a mayoritear. Claro. Ay, Entonces, digo, el nuevo eso no es gobierno novedad. Mejor acostúmbrense. El nuevo Eso gobierno fue culpa de El Ricardo nuevo- Anaya. Si él hubiera el nuevo- sido presidente, no estaríamos con esto. El nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador hay que esperar qué figura, qué postura va a fijar Estamos como en cuestión Trump, no migratoria. tenemos una figura Porque para- si vamos a ser amigos de todos los refugiados, entonces vamos a reconocer que entonces el gobierno de Honduras está haciendo algo muy mal. O sea, ¿qué estamos haciendo? Bueno, ¿quién va a Los ocupar el amigos de- cargo de Lula da Silva? Nada más. Ya lo ocupa. Y ahora, ojo, Andrés cada uno, Manuel López una vez más en Obrador. política, en tema de tema internacional. A ver, con Bolsonaro Oye, acaba de ojalá decir... termine igual que Bolsonaro Lula da Silva acaba en de la decir cárcel. Brasil. Cuando haga su gira internacional, vas a ver cómo lo van a recibir. Bolsonaro, los no, demás y es un países. hecho. Bolsonaro acaba de decir en Brasil que se acabó el tema de Río de Janeiro. ¿Dónde va a ser la siguiente cumbre? En la Ciudad de México, señores, porque aquí va a ser... el Todo centro se de la va a hacer izquierda. aquí. Pero ¿cuál es Todo el va a ser aquí. problema? No, porque entonces vamos a hacer el centro Entonces tenemos de que izquierda en empezar por tener Latinoamérica. claridad en la política migratoria. Hay que Les saber vamos dónde a vamos a seguir estar. manteniendo Ahora, yo- ese tema tan cerrada de inmigración o vamos a tener una política. Yo voy a llegar Esa con es la mis pregunta del millón. carpetas así. ¡Fuera el pan! ¡Fuera el pan! A ver, ¿verdad? Yo creo que mucho además de esta incertidumbre, creo que habrá coincidencia, tiene que ver con nuestro sistema político mexicano, ese impasse tan largo. Ay, sí, horrible. La elección tremendo. y la toma. 6 meses, no puede ser. Ya se cabrón. nos hizo muy largo. Donde ya. el que gobierna ya Siempre no ha sido gobierna, largo. pero el que llega todavía no puede. Tampoco. Entonces, esto, pues claro que crea incertidumbres. Bueno, ¿qué política se va a seguir? ¿Qué políticas públicas se van a adoptar? ¿Qué específicas conductas ante los fenómenos que se están dando? Y en este momento, en ese sistema mexicano tan extraño, donde tenemos 2 presidentes en funciones y ninguno puede hacerlo correctamente, pues sí nos genera esa incertidumbre que estamos padeciendo y viendo, no solo en el problema de migración, en una enorme cantidad. de- Claro. Oye, mira los gringos. Llegaba a la visita de los gringos, iban a Los Pinos y de ahí se iban a las Sí. calles de Chihuahua. Y decías, ¿por qué? Pues porque son 2 presidentes. Claro. Están escuchando Pero ¿con qué? versiones ¿Con qué? distintas de Exacto. Si este ya se va, ¿qué me importa? Al que quiero, con el que quiero tratar es con el otro. Sí, pero el otro todavía no está formalmente en función. Porque a lo mejor ni llega. Y te está metiendo en bronca. No debería ser. A lo mejor ni llega. Bueno, la vida esperemos. comprada.
La vida nadie- Pongan la banda de manera correcta. ese es Le brillaron los ojitos. Eres el Bolsonaro que tenemos aquí en la... Pero lo que sí es cierto, Nino, es que este proceso de invitaciones a la toma de protesta del presidente Maduro. no, de López Obrador. López Obrador sí está demostrando que, por lo menos en voz del futuro canciller, no tiene ni la más peregrina idea de la política exterior. Y esto es importante porque decir, nosotros somos amigos de todos y queremos ser amigos de todos. No, la política exterior no es ser amigos de todos, sino poner los intereses y los principios que México ha defendido en materia de política. Y les encanta el de la no intervención, porque es el que se aprendieron por la herencia priista que todo mundo tiene. Pero en realidad hoy los principios de política exterior tienen que ver con democracia y derechos humanos. Y entonces México suscribió también la Carta Interamericana con respecto a la defensa de la democracia en la región, y tampoco queda claro. Entonces, soy amigo de todos, me llevo bien, esto. No, a Maduro no se le cuestiona otra cosa que no sea más que el carácter represor y violador de los derechos humanos, total y absolutamente demostrado. Y México, siguiendo los principios de política exterior, no puede ser amigo de una persona que ha violentado los derechos humanos y que ha violentado de esa magnitud la democracia. Entonces, creo que sí hay necesidad de que el gobierno actual, yo sé que Marcelo estudió Relaciones Internacionales en el Colmex, pero creo que hay necesidad de que quizá se sienten a discutir cuáles son nuestros intereses. Yo veo ahorita más mis intereses y sigo viéndolo muy pegado a la frontera norte porque hay una realidad, pero también qué pasa con mi visión con respecto. No es que sea el amigo de todos, por supuesto. Si antes Lula les daba recursos a países en Centroamérica y luego Chávez les dio regaló petróleo y construyó las empresas Salva para financiar y ser el gran líder, yo no quisiera que México se entrometa en asuntos internos de los países a través de crear figuras de esta naturaleza, porque la tentación es muy grande y porque hay que reconocer que el presidente López Obrador gana con una mayoría muy fuerte. Que tampoco se la esperaba. Que él no se la esperaba, pero sí lo convierte en la vida real en un líder de la región, y ojalá y los principios de política exterior sí jueguen un papel importante en los dos casos. Nuestra relación con Estados Unidos, estoy totalmente de acuerdo, la política migratoria de México no puede seguir haciéndole el trabajo sucio a los americanos como se lo ha hecho hasta el día de hoy. No puede, no nos conviene, porque nosotros tendríamos un enorme mercado en América Latina si fuéramos con una idea clara de que pueden ser nuestros socios en muchos aspectos. Pero como también reproducimos lo mismo que criticamos en Estados Unidos, criticamos que nos maltraten y que tengan prejuicios y discriminación, y nosotros tenemos la misma actitud con la región. Entonces, creo que urge una definición clara de política migratoria y política exterior, y acabar con esa idea de yo soy amigo y buena onda de todo el mundo, porque así no se pueden defender los intereses de México. Y siguiendo la lógica que dice Patricia, yo creo que también, y otra vez, tiene que ver mucho con Estados Unidos y con México, es ¿por qué hay tantos migrantes? ¿Por qué toda esta gente está en esta condición tan mal en sus propios países? También por una condición económica, que los norteamericanos tienen estas empresas en aquellos países como la tuvieron en México o como las tienen en México, donde pagan unos salarios ingratos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué provocas? Es decir, haces el mismo trabajo y te paga acabo de hacer un estudio por una empresa en concreto, 27 veces menos al mismo trabajo en dos países. El mismo trabajo que se hace en El Salvador cuesta 27 veces menos. La maquila que hacen de Nike. Por eso, por eso, que en Estados Unidos. ¿Qué vas a provocar? Pues que esta persona diga, a ver, si no aspiro a ganar a lo mejor las 27 veces, pero aspiro a ganar 3 o 4 veces más. Entonces, ¿quién me tiene en esta condición? Sí, claro, todo el tema de los narcos y todo el tema, pero yo creo que es un entorno que provoca todo esto. Entonces, si hubiese
mejores condiciones laborales, mejores condiciones para No me toda voy. esta gente en esto. No te voy. Lo que ha pasado con los mexicanos en los últimos años. En los últimos, no sé, 4 o 5, ya no sé si a 6 años, hay muchos menos mexicanos yendo a Estados Unidos que los que tradicionalmente había. Hay mucho más. Ahorita estamos hablando como de 3, casi 4 veces más migración dentro de México, de los propios mexicanos, los de Juárez que siguen yendo a Chihuahua o van a Hermosillo, otros lugares de los estados más pobres, porque las condiciones laborales, las condiciones de vida son mucho mejores y no tienen que ir a Estados Unidos. Muchísimos de estos centroamericanos que hablábamos ahora se están quedando en México porque tenemos capacidad de absorberlos, porque están mejor que en sus países. Entonces, yo sí creo que en el fondo hay un problema en los lugares de origen que hay que buscar cómo solucionarlo de forma regional. Y creo que en ese sentido, pues Andrés Manuel le va a encantar jugar ese papel, ¿no? Como lo jugó en su momento Lula, como lo jugó en su momento Si tú vas a Chávez. Costa Rica, casi todos los médicos están educados en México. México, claro. Porque aquí se venían todos a Todos estudiar. vinieron a la UNAM a estudiar. A estudiar. Entonces, Bueno, para no seguir cayendo en la trampa de Trump de concentrarnos solamente en el tema migratorio. Vas a seguir cayendo en los próximos 2 años. Mira, yo pensé que Müller... No, pero al menos en los próximos 2 Yo pensé minutos. que Müller lo iba a fumigar. La señora esa que ya sabes que he tenido relaciones con él, dije, esta se la acaba en 2 segundos. Llegó el abogado y dijo, Ahí está. como veo doy. ¿Cómo? Se acabó. Bueno, hasta Putin es nuestro amigo, cabrón. Bueno, pero quiero regresar al tema de Estados Unidos para dejar de lado el tema migratorio como tal, porque no solamente la relación o problemática es lo migratorio. Hablaban hace ratito del tema de la economía, sí está muy fortalecida, eso ha fortalecido el dólar, pero esto tiene que ver con una serie de medidas que ha tomado Trump en estos 2 primeros años, la reducción de impuestos, sobrecalentar un poco la economía, que hay que ver si todas esas medidas permanecen pues estáticas en los siguientes 2 años, habiendo dicho que va a haber un contrapeso en la Cámara de Representantes donde mucho de esto puede cambiar. También otras políticas públicas como el tema de salud, como el tema también inclusive que tiene que ver con lo migratorio, también se va a ver en cierto contrapeso ahora en la Cámara de Representantes y eso va a definir un poco lo que pase en los siguientes 2 años. Ahora, yo sí creo que Trump en estos 2 años ha logrado un acercamiento mayor con el partido, con el republicano. O sea, yo vi a un Trump que ganó casi en contra de la opinión de los propios republicanos y creo que al menos eso se ha hecho bien, acercarse al partido, lo hizo muy bien en los últimos meses que estuvo haciendo campaña en todo el país a favor de los candidatos del partido a las distintas legislaturas. Entonces creo que sí se ha acercado al partido y eso le puede dar una probabilidad de ser el candidato dentro de 2 años mucho mayor a que si nos lo preguntábamos hace 2 años, decíamos, no, este no va a la reelección porque ni los republicanos lo quieren. Nadie lo quiere. Bueno, ahora ya los republicanos lo aceptan porque ha habido una contribución y porque además pues es el señor presidente, ¿no? Así de simple. Y es de esperarse, si uno hace una prospectiva, no hay que ser adivino para entender que vamos a ver en estos 2 años que vienen un Trump mucho más radicalizado, mucho más fuerte, por 2 razones. Primero, porque ya va con miras a la reelección. Segundo, porque sí, efectivamente tendrá un Congreso en contra. Y tercero, porque parece que ser políticamente incorrecto y muy radical le ha funcionado y le ha redituado muchos éxitos que seguramente ahora los va a incrementar cuando tiene el Congreso en contra y cuando tiene a 24 meses las elecciones presidenciales. Entonces vamos a ver seguramente un Trump mucho más radical y ahí es donde vuelvo a lo mismo, las políticas mexicanas no deben funcionar más que con una estrategia bien planteada y no a golpe de Twitter, que parece que es lo que a veces nos está haciendo. ¿Viste lo que pasó ayer? Todo el mundo decía, está entrando un Twitter, pero nuestros comunicadores que estaban pasando... Estaban esperando el Twitter dentro. Miren el Twitter, pero todos con el teléfono. Es que estamos Este señor ha demostrado una enorme habilidad para que todos estemos siguiendo el Twitter y pues no se puede, en una política seria, y México pretende ser un país decente y serio, no se puede trabajar con base en los twitters de una persona. A punta de tuitazos. A golpe de twitters, ¿no? Porque entonces, imagínate a dónde vamos. Yo creo que con esta nueva situación política que va a pasar en Estados Unidos hay que darle seguimiento a los nuevos gobernadores demócratas, porque eso sí fue un golpe muy fuerte a los republicanos. Estamos hablando de 7, 8 gobernaturas que lo está ahí como... 6 seguras ya. Exactamente, 6 seguras y 2 que están ahí, 7 que parece que van a ser seguras y una que va a estar en tribunales o probablemente algo pase. Vamos a ver cómo se manejan estos nuevos gobernadores, que estos gobernadores vienen de estados republicanos, ¿no? Vamos a ver cómo se manejan en lo demócrata y si van a poder hacer un contrapeso con Trump.
Creo que esto va a servir. El verdadero enemigo de Trump van a ser los gobernadores y van a ser, ojo, recordemos que el Senado, ¿por qué él le apuesta al Senado? Porque el Senado son los que proponen a la Suprema Corte. No. Entonces, es lo que a él le conviene. Entonces, tiene que nombrar si no me recuerdo, a 2 que tienen que tener una agenda conservadora con la cual puedas bloquear lo que los mismos gobernadores no quieren hacer. Porque él ya vio que el enemigo pueden ser los gobernadores y que lo soltó cuando sabía que ya podía que no se ganara. Porque te vas a encontrar situaciones donde un gobierno a nivel estatal es de los demócratas, pero tienen senadores republicanos. Y eso es muy común en Estados Unidos, porque la gente sí diferencia su voto. Entonces, hay que ver cómo se posiciona. Y el primer gran round que va a tener el presidente Trump va a ser en el presupuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque los demócratas ya van a empezar a fijar una postura y puede que entonces ya vamos a ver Estira y afloja. con ese estira y afloja cuál va a ser la posición y cuánta liga tiene para estirar el nuevo presidente Trump. ¿Ya ves cómo es más sencillo gobernar en México? Aquí el presidente fue a hacer la visita de darle las gracias a cada una de las entidades federativas. Llegando, le decía al gobernador, ven y siéntate aquí. Exacto. Uno por uno, Sí, no porque fue a no la es federalismo, CONAGO. ¿no? Y todos le besaban la mano porque es el dinero. Lo que tú acabas de decir ahorita en relación a los empresarios que salieron felices, los gobernadores, bueno, Alito Moreno, que era más peñista que los peñistas, bueno, se deshacía Del Mazo. del MAS. Pues con el nuevo aeropuerto, ¿cómo no? Pero bueno, o sea, allá en Estados Unidos... Recordemos que en el caso de los priistas juegan Porque no otro existe un papel. federalismo sólido. No, pero espérame, no. Los priistas juegan otro papel. Ahora son los dueños de su entidad. Claro. No reportan al presidente Por porque no supuesto. existe el presidente Peña ni un presidente priista. Así es. O sea, son otra vez. Es el mismo ejercicio de cuando llegó Fox. Igualito. Exactamente. Yo soy el dueño de acá, yo decido y yo voy a ver. No, qué pero va- con Fox se crea la CONAGO como un mecanismo. Bueno, no, sí, pero la CONAGO Ahora con no la un En este superdelegado. momento yo creo que va... Sí, pero la CONAGO no la utilizó desaparecer. él porque cuando lo llevó este señor que es senador o es gobernador, porque no sé cómo es. Es los dos, porque también va a ser secretario, ¿no? De medio ambiente, entonces... O sea, es bi. sí, también es bi. No va a ser secretario porque dijo que ni madre. Sí, va a ser secretario también. Tiene que Bueno, ser entonces es en Maya, ¿no? secretario, gobernador. Ay, Manuel, y yo que te veía tan verde. No, y sí, son mira, perversos, son ¿eh? perversos. No, perverso. Salió Ay, muy qué perverso. perverso. Bueno, este joven, pues le juntó a todos los gobernadores y no pasó nada. Es gobernador, Pero cuando estuvo solo, dijo, aquí mando yo. Así es. Claro. Allá, por ejemplo, existe el NGA, que es como la CONAGO, que es el National Governors Association, y tiene un contrapeso, sí lo puede tener con el presidente, pero también, repito, si hoy salió el NAFTA 2.0 es gracias a los gobernadores. No, pero Y es ahí donde él lo tiene tenemos. algo que no tienen los gringos, no lo tiene ni Obama ni Trump. Tiene un coordinador en cada entidad federal. Ah, claro, bueno. Claro. Y ese coordinador En Estados Unidos hay un respeto al maneja federalismo. y controla el dinero federal. Es decir, no hay federalismo. Y otro una problema, afrenta. y los estados no recaudan. Es una afrenta al A federalismo. ver, y es crear una en figura- Estados Unidos los estados recaudan mucho, en Estados Hasta Unidos en las en casi ciudades. todo el mundo. En México, Pero los aquí estamos estados- fregados. Los estados Te voy a de decir por México qué. son unos flojos. Nuestro grave problema es que el gobernador tenía que ir a visitar las 7 casas para que le dieran dinero y regresarse a su estado. eso. Ahora ya no. Por ejemplo, en el Estado de México llega Delfina Gómez y dice, ¿cuánto quieren? Pues sí, ¿Qué necesitan? pero siguen recaudando muy poco los estados Sin unidos. embargo, ahora como ciudadano ya no vas a voltear a ver a tu gobernador, que te importará ya muy poco, y vas a ir a ver al delegado, porque Superdelegado, ese es el término. el superdelegado virrey, que Muy mal. es el verdadero virrey y representante. Claro. Y el gobernador va a ser una figura muy decorativa, ¿eh? Bueno, vamos a ver, Eso vamos no a lo ver. quiere ni Obama. Ni Obama. Bueno, ya nos vamos, porque ya bien. empezaron a hablar mal de... No les hagas caso, López Obrador, presidente. Raúl Torres, Partido Acción Nacional, conclusión, comentario La final. conclusión es vamos a esperar cuál es este nuevo carácter que va a tener esta nueva época o esta segunda época del presidente Trump. Ya tiene su eslogan que es Keep America Great, que es vamos a mantener Estados Unidos grande. Y sobre esa lógica se va a mantener los éxitos de la economía durante los primeros 2 años, el crecimiento económico, el bajo nivel de desempleo que hay y fijar un tema, yo creo que sí va a meter el tema migratorio. ¿Por qué? Porque todo cuatrienio y buscando una reelección siempre va a tener temas migratorios y más que nada un tema republicano. Pero yo creo que también vamos a tener que meternos en un famoso Trump Care, ¿no? Como fue el Obamacare en su momento. Y
repito, hay que empezar a checar cómo pasan los temas locales, los gobernadores y algunas de estas órdenes ejecutivas que el presidente Trump va a mandar para que no pasen por el Congreso y no caigan este lock o este cerrazón que pueda tener. Estas órdenes ejecutivas, cómo realmente van a tener un efecto en los gobiernos estatales y a su vez en las propuestas a la Suprema Corte, que es lo más importante, ¿no? Y la ratificación en el Senado de muchos de los cargos, incluso el mismo tratado. ¿Leíste Maquiavelo? Sí. ¿Lo entendiste? 30 años. Dijo Salinas que no lo entendieron los panistas. ¿Lo leyeron o lo entendieron? Leí, creo haberlo entendido, pero... Entonces creo que Ricardo no lo entendió, porque hace 500 años lo estaban celebrando y sale Salinas a decir, pero es que no lo entendieron. El pueblo sabio es el que lo entendió. El pueblo sabe, eso está bueno. Eso no lo digo, pero está bien. Es un buen cierre. Luis Miguel Pérez Juárez, conclusión, comentario Pues final. agradecer, como siempre, estar aquí, decir que coincido, ha sido un triunfo demócrata, no cabe duda de eso, no es tan aplastante y además este triunfo demócrata no necesariamente dibuja el perfil de quién será el que abandere la bandera de los demócratas en la próxima candidatura. También veremos un Trump más hostil, si esto es posible, más radical, y gobernando mucho a través de órdenes ejecutivas, que será una nueva herramienta que si bien existe, ya ha usado ya, seguramente lo usará con mucho más frecuencia y veremos el golpe de estas situaciones. Y finalmente para México, pues entender que los escenarios, sean cual sea, hay que tenerlos, asumirlos con responsabilidad política y que ver que problemas como el TLC o se acelera y se agiliza, porque entonces sí podremos ver una cámara en contra. Lo mismo sucederá también en el asunto migratorio, donde tendremos que tener una política mucho más clara, mucho más evidente, y también pues poder decir con cierta certeza que el muro ya no va, porque la llegada de los demócratas hará muy difícil que el proyecto del muro de Trump tenga un apoyo en la Cámara. Muchas gracias. ¿Sabe que también ahorita de qué me estoy acordando? De que hace 2 años hubo una presentación, no me acuerdo si eran 15 o 17 aspirantes republicanos, y el que estaba sentado hasta el final, Donald Trump, dijimos, ese güey, ¿para qué lo presentaron si ese ni va a pasar? Sí. Se acuerda, ¿eh? Entonces, cuidado, con que no hay figuras en los demócratas. Rodrigo Ocampo, conclusión, comentario final, Rodrigo. Gracias, Nino, como siempre, por la invitación de estar aquí con ustedes. Coincidir en el tema de que vamos a ver un Trump mucho más radical. Y esto tiene que ver con el hecho de que al final es un empresario y si tú analizas cada uno de los temas trascendentales, él los lleva al límite, sabiendo que al final van a quedar un poquito más para allá, pero él jala siempre la cuerda lo más que se pueda. Y ahora, habiendo un contrapeso con los demócratas en la Cámara de Representantes, seguramente va a jalar más la cuerda para que las cosas terminen cayendo donde él espera. Entonces, eso nos hace pensar que va a ser mucho más radical. Y con respecto a los impactos con México, pues obviamente hay que estar atentos de qué pase con el Tratado de Libre Comercio, qué va a pasar ahora con esta nueva configuración del Congreso, y además ver qué va a pasar con los temas migratorios, dado que a lo mejor se va a querer radicalizar más para efectos de llegar a un punto intermedio que en todo caso no sea el óptimo para nuestro país. ¿Sí, o para el Tratado de Libre Comercio continúa el anterior? Sí, correcto. Sí, correcto. Pues sigue vigente. O sea, que mejor que no se firme. Sí, no, o sea, Mejor que no se firme porque nos lleva a la fregada en la industria automotriz. Claro, pero ese es uno de los efectos de Trump. Llevó la negociación al límite diciendo que se iba a salir. Nunca era su intención salirse, pero la amenaza de salirse hizo que las cosas quedaran bastante a favor de él, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me refiero. Le ha funcionado esa estrategia. Muy bien. Octavio Aguilar, conclusión. Bueno, otra vez, yo creo que sí ganaron los demócratas. El tener entre 28 y 32 representantes más es muy importante. Perdieron solo 2 senadores y ganaron entre 6 y 8 gobernaturas. O sea, estamos hablando de 345, es que más del 10%, ¿no? Sí, bueno, alrededor del 10%. Y en el caso de los gobernadores, haber ganado pues 6 gobernadores más, hay 6 gobernadores demócratas más y solo un republicano más. Entonces quiere decir que sí hay un gran triunfo para los demócratas. Y otra vez, y de cara al 2020, donde veremos a Trump, yo creo lo mismo que tú has dicho ahora. Yo, si bien no veo a alguien
perfectamente dibujado en la Cámara por parte de los representantes de los demócratas con este triunfo, y no creo que sea Nancy Pelosi. Yo creo que Nancy Pelosi va a ser transitoria inclusive como líder porque hay muchos demócratas que no la quieren. Yo creo que en alguno de los 8 o 9 más que se ven ahí puede venir alguien muy importante a hacerle un buen contrapeso a Trump. Ahorita que estábamos hablando de 10, 12 y 13, a ver, ¿cuántos senadores del PRI son? ¿Cuántos senadores del Como PRI? 15, ¿no? ¿Eh? 16. No, 8. No, ¿sabe? No, No, nadie sabe. pluris son 8, pero... Le los de primera preguntaron al minoría. señor Osorio Chong, que es el coordinador, y él dijo 13. Y le dijeron, son 14. ¡Somos 13! ¿Y usted? Ah, sí, 14. Bueno. Está bueno, está bueno, está bueno. Patricia Olamendi, conclusión. Pues mira, yo veo un presidente norteamericano muy fortalecido, muy seguro. A diferencia, creo que va a bajar un poco el discurso de odio, porque quedó claro que fue lo que la gente más rechazó. Le sirvió para no quiero decir que baje la beligerancia, pero en el tema del discurso de odio puede ser que baje porque fue lo más observado. También algunas cuestiones que tienen que ver con la misoginia que se carga, ¿verdad? Bueno, eso. Pero bueno, es difícil porque es su naturaleza casi. Pero veo sí fortaleciendo la economía, pero también llegando a acuerdos claves, por ejemplo, el caso de la amenaza nuclear con Corea. Yo en verdad me quedé toda la noche despierta esperando porque no daba crédito de que se iba a sentar a firmar ese acuerdo. Lo firmó y salió de la mano, y yo me quedé verdaderamente porque Corea representaba, y la amenaza nuclear, uno de los enemigos más fuertes de los Estados Unidos. Entonces, creo que si se logra concretar y avanzar más en ese tema, es un gran triunfo también de la diplomacia, y es un gran triunfo que a toda la humanidad nos beneficia de alguna manera. Creo que sí hay una presencia de nuevas figuras demócratas. También hay que recordar que los liderazgos demócratas ya estaban muy agotados, muy gastados. Eran los mismos. Han sido los mismos durante muchos años. Creo que llegan unas figuras interesantes que habrá que observar su comportamiento. No sé si te da 2 años o un año para construir una figura al tamaño que lo requiere ya la campaña electoral, pues que ya empezó el día de ayer. Oye, lo de Corea del Norte es cierto, ¿eh? Acuérdense de los japoneses, cada vez que salía un misil se tenían que agachar. No, pero si no se los nosotros llevaba estamos la al lado de madre. Estados Unidos. Muy bien. No, eso es cierto, ¿eh? Gracias. Nino, muchas muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Ay, perdón. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de usted. Mi nombre es Nino Canún. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.